Hola a todos. En esta oportunidad voy a explicar lo que es la norma técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. En este video voy a enfocarme más a lo que es las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, que vendría a ser la fase inicial de todo el proyecto, ¿no? Eh, en posteriores videos ya estaré explicando la parte de estructuras, arquitectura, etcétera, todo lo que compete a metrados para obras de edificación. Vamos a ver en este caso lo que tiene que ver eh, la fase inicial del proyecto. Antes de empezar, tenemos que entender que las obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud establecen actividades antes de realizar el proyecto en sí. Lógicamente esta partida está dentro del proyecto, lógicamente, pero que no van a influir directamente al proceso constructivo, sino que va a complementar al proyecto. Las obras provisionales y trabajos preliminares pueden trabajar algunas partidas que se van a desglosar dentro de estas, pueden trabajar de manera simultánea a través del tiempo o pueden trabajar de manera independiente, dependiendo del ámbito del proyecto, dependiendo también del tamaño del proyecto o también puede depender del cronograma, ¿no? que se realiza dentro del expediente técnico. Entonces, nosotros con obras provisionales ya estaríamos avanzando un poco más, ya vamos a comenzar. En la parte de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, en este caso compete todas las construcciones o todos los recursos, actividades, todos los implementos de manera temporal. Eso ya ampliando el concepto de obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, ¿no? Entonces, en este caso, las obras provisionales son todas las construcciones que son de carácter temporal. Significa que en el transcurso del proyecto, algunas obras de estas puede, puede quitarse, otras van a permanecer durante todo el proyecto. Entonces, eso va a depender también, como les digo, del tipo de proyecto, del ámbito del proyecto, del tamaño del proyecto. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar en esta parte. Dentro de obras provisionales está lo que es construcciones provisionales. Las construcciones provisionales son ambientes que van a permanecer en el proyecto y que lógicamente no va a influir directamente el proyecto, no van a influir directamente el proyecto, pero que va a ser complemento, como ya les indiqué. Entonces, dentro de las construcciones provisionales van a estar las oficinas, almacenes, las casetas de guardianía, los comedores, los vestuarios, los servicios higiénicos. Estos servicios higiénicos ya puede ser quizás con módulos también. Entonces, nosotros, como la norma técnica de metrados es una guía para nosotros eh, realizar el proceso constructivo del proyecto, entonces nosotros tenemos el terreno, ya, nosotros vamos a ir al terreno donde va a estar la edificación, entonces el terreno está pues lógicamente sucio, puede estar quizás desnivelado, el terreno puede tener quizás algunas malezas, el terreno puede, o sea, está en el terreno natural, tal como lo ves. Puede tener basura, puede tener escombros, puede tener quizás algunas estructuras ya fabricadas, etcétera. Todo eso tenemos que empezar de cero. Entonces, necesitamos el material, necesitamos los ambientes, primeramente. Entonces, para eso se hacen las oficinas, o sea, en este caso se añade al terreno las oficinas, los almacenes. Entonces, la unidad de medida en este caso de todos estos ambientes son el metro cuadrado, a excepción de los servicios higiénicos, que se estaría dando por unidad, si es que en caso son los módulos, ¿no? Son esos servicios higiénicos prefabricados, entonces con más o menos algunas oficinas también, por ejemplo, son prefabricados. Se puede también tener su unidad de medida como unidad, ¿ya? Este servicio higiénico es un pequeño detalle. Ahora, si nos vamos en este caso ya a los cercos, por ejemplo, perdón, a los, claro, está bien, a los cercos. El cerco perimétrico puede ser también metro o metro cuadrado. El metro cuadrado va lógicamente a cerrar el área donde se va a construir o también se puede considerar como un metro, ¿no? Como indica la norma también. Delimitan el área de construcciones u otros ambientes necesarios para la seguridad y control. Se puede medir por la longitud neta del cerco,
Se puede medir en este caso por metro o por el área neta del cerco que va a delimitar al proyecto. Entonces, no todas las partidas tienen solamente una unidad. Se pueden adaptarse al tipo a cómo le estás viendo, al criterio ya de la construcción, ¿no? Los carteles en este caso solamente es por unidad. Los carteles informativos del presupuesto de obra que están construyendo, algunas señales, etcétera. Vamos con instalaciones provisionales, que sería lo que tiene que ver pues tu instalación de luz, instalación de agua, instalación de comunicaciones, quizás algunos teléfonos o tu red de internet que es necesario. Eso es necesario. Yo siempre me he preguntado antes también, incluso como si es que en caso necesito buscar alguna información, pues tendría que, no sé, conseguir datos de mi internet o algo así, pero no. Las instalaciones provisionales, dentro de las instalaciones provisionales, se tiene que adecuar una partida para pues, el tema de las comunicaciones y el internet está dentro, está considerado dentro de la normativa. ¿Ok? Por ejemplo, acá podemos tener agua para la construcción y lógicamente nosotros esta norma, si es que lo leemos detenidamente, vamos a ver que es un proceso ordenado, bien ordenado, de qué debemos hacer primero, qué es lo que abastece toda la partida. Entonces, por ejemplo, acá en agua para la construcción, pues ya, tenemos la partida agua para la construcción. Ok, ya, pero no sabemos específicamente pues qué hacer con eso. Ya tenemos agua y qué. Entonces se tiene que fundamentar un poco más. En cuestión de agua para la construcción tenemos que tener primero la cantidad de agua y lógicamente dónde almacenarlo y cómo distribuirlo. Es por eso que de acá se desglosa a partidas más específicas. Como bien sabemos también la norma técnica de metrados, hay partidas título, partidas subtítulo, partidas básicas, partidas específicas. Entonces esto ya son partidas un poco más específicas, ¿no? Su unidad de medida para esta partida específica, obtención del servicio que estás obteniendo el agua, es global. No hay una manera directa de poder medir, quizás en este caso para la parte de obras provisionales, pues el agua para la construcción. Entonces la unidad de medida es global, ¿no? De igual manera, si ya tenemos el agua, ahora dónde almacenamos y cómo lo distribuimos. Entonces, de esta manera también, como es una obra provisional, es de manera generalizada, también pues la unidad de medida es global, ¿no? Entonces, de esa manera es como se está realizando. Ahora, si tenemos agua para la construcción, también tenemos que tener un desagüe. Disculpen. Entonces, nosotros tenemos que tener una red, como indica acá, comprende la red y sistema de eliminación de aguas residuales provenientes de los servicios higiénicos provisionales. Entonces, para esto también necesitamos eh, un sistema de desagüe, por lo tanto, la unidad de medida también para esto sería global, ¿no? Porque es algo provisional, lógicamente, como dice la partida. También tenemos para la energía eléctrica su conexión, o sea, su instalación eléctrica y su consumo y mantenimiento. ¿Ya? Entonces, para estas dos partidas, claro, estas partidas específicas también tenemos que tener el detalle. No es que solamente tengamos energía y ya, necesitamos su instalación y tenemos su mantenimiento. Y la unidad también es global, ¿no? Lo mismo para las instalaciones de comunicación, instalación telefónica y comunicación provisional, ¿no? Acá que dice comprende la conexión de servicio telefónico. Aquí está, conexión de internet, indica, ¿no? Conexión radial también, cuando son proyectos a gran distancia, pues necesitamos, y he visto eso en algunas obras, los walkie-talkies o los radios para la comunicación inmediata, ¿no? Eso para ahorrar tiempo, lógicamente la productividad del flujo de trabajo en obra debe ser bastante rápido en base, lógicamente, al cronograma, ¿no? Bien, entonces para esto también su conexión e instalación y su consumo y mantenimiento, igualmente, pues, ¿no? Su instalación y su mantenimiento. Luego estaríamos haciendo los trabajos preliminares. Todo esto son, hasta lo que hemos hecho, son algunas instalaciones provisionales, pero bueno, instalaciones provisionales estaría prácticamente dentro de lo que son las construcciones provisionales o las obras provisionales, ¿no? Si bien sabemos acá en la partida obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, como les dije, la normativa te da un orden establecido para el proyecto. Lógicamente que al 100% no va a cumplir ese orden en la práctica. Va a haber algunas partidas que podemos trabajarlo en simultáneo, pero este orden es importante porque
En las obras provisionales, como ya sabemos, está adecuando todos los implementos que necesita para realizar el trabajo, realizar el proyecto en sí, pero todavía no es parte del proyecto. Entonces, lo recomendable acá es que, lógicamente, pues primero son las obras provisionales. Entonces, una vez realizadas las obras provisionales, ya estaríamos entrando ahí a los trabajos preliminares, que ya estaría, lógicamente, entrando a la parte del proyecto, pero no a la construcción, sino está adecuando el terreno, se estaría haciendo unos trabajos para adecuar a las necesidades del proyecto. Por ejemplo, limpieza de terreno. Nosotros, si es que tenemos en este caso la limpieza del terreno, o sea, nosotros vamos al terreno natural y vemos que el terreno pues no está limpio, quizás puede tener algunos elementos ya estructurales, puede tener quizás algunos árboles, puede tener algunos postes, eh, quizás el terreno donde se va a construir está colindando con algunos terrenos ya hechos, ya construidos, entonces necesitamos algunos trabajos que se va a adecuar al terreno para nosotros poder realizar ya el proyecto en sí con total normalidad y que ya podamos obedecer a las partidas que van a venir posteriormente. Entonces, para eso ya empezamos en este caso con la limpieza del terreno, que su unidad de medida en este caso puede ser metro cuadrado o metro cúbico. Aquí ya va a ser a criterio del proyectista, en este caso el que está haciendo el metrado, quizás quien está evaluando el proyecto, también va a depender también de cómo está el terreno. Indica acá en la limpieza de terreno, comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de basura, los elementos sueltos, eh, también elementos livianos y pesados, también lo que se tiene que ver así como maleza, arbustos, etcétera, ¿no? Entonces, acá hay dos tipos, hay dos partidas que se desglosan de la limpieza de terreno, que uno puede ser la eliminación de basura, u otro que puede ser la eliminación de maleza y arbustos de fácil extracción. ¿Por qué algunas partidas tienen distintas unidades? Porque en el proyecto pues no vas a encontrar, en algunos proyectos puedes encontrar las dos partidas, en algunos proyectos solamente puedes encontrar una, en algunos proyectos incluso el terreno está ya hecho, o sea, está ok para empezar el terreno. Lógicamente en base a un estudio previo del terreno, si es que ya está ok todo, entonces podrías empezar, ¿no? Entonces, incluso esto, la limpieza de terreno, incluso, lógicamente, en la práctica a veces no se da, siempre se tiene que hacer una limpieza de terreno. Pero, razones excepcionales, sí se puede dar que el terreno esté ok y ya pues puedes empezar, ¿no? Entonces, en este caso, la eliminación de basura, como estamos acumulando basura, tenemos que quitar toda la basura. Es la forma de medición más rápida porque el metrado, quienes han incluido estas unidades, quienes han evaluado estas unidades, tratan de que las partidas, que los trabajos sean, su cuantificación sea lo más rápido posible, sea lo más fácil posible, ¿no? Entonces, si es basura, pues lo lógico es que sea metro cúbico, ¿ya? Y si es maleza, maleza es un conjunto de árboles, un terreno donde está cantidad de árboles, arbustos, áreas verdes, ¿no? Entonces, eso sería, pues, ya no sería pues como un metro cúbico con basura que estás quitando, sino si tenemos un terreno de puro árboles, lo ideal sería pues un metro cuadrado, ¿no? Eso es limpieza de terreno. Ahora, la eliminación de obstrucciones ya es distinto. E incluso acá también aparece la eliminación de raíces, tala de árboles, etcétera. Pero la diferencia es que cuando nosotros hablamos de limpieza de terreno, es que cuando en el terreno podemos tener diversos elementos, basura, podemos tener varios arbustos, varios árboles, entonces ya sería eliminación de maleza. Pero si es que estamos hablando obstrucciones, es que en el terreno hay un elemento. Exactamente, hay un elemento, algunos elementos específicos que están obstruyendo el terreno, ¿no? Entonces, eso ya no es ya no es en gran volumen, sino son en algunos, en una cierta cantidad. Entonces, por ejemplo, acá dice comprende la eliminación de los elementos aislados, ¿ya? Entonces puede ser solamente un objeto, un elemento específico, de manera parcial o totalmente enterrados. Está hablando en este caso puede ser los árboles, raíces, rocas, lógicamente que también puede estar incrustado, puede estar empotrado, por decirlo así, al terreno, ¿no? También puede haber postes, ahí está, elementos. Entonces, todos estos elementos se tendría que, como está obstruyendo
al proceso constructivo que se va a realizar, entonces tendríamos que eliminar esto, ¿no? Por eso es que tienen distintas unidades de medida dependiendo del elemento. Si es tala de árboles, por ejemplo, es unidad; si es raíz, es unidad; si es rocas, metro cúbico por el volumen que se tiene; y elementos enterrados por unidad nada más, ¿no? Cuántas raíces, cuántos árboles, cuántos elementos enterrados hay. La remoción ya es el desmontaje, ya, ¿no? Eso, si hay algunos elementos que están en el terreno, pues tenemos que quitarlos desarmando, pues, ¿no? Eso es más que nada aplica cuando hay elementos metálicos. Por ejemplo, acá dice comprende el desarmado, hay desarmado de aquellos elementos que deben ser desmontados, sin ser dañados, como estructuras metálicas de madera, puertas, ventanas, construcciones artísticas, monumentos, ¿no? Entonces esta remoción también depende de su unidad de medida en base a los elementos que se encuentran en el terreno. No solamente, no siempre es metro cuadrado, no siempre es unidad, eso ya es en función al que está evaluando el proyecto y en función también a los elementos que se está en obra, ¿no? Es por eso que en las plantillas, cuando nosotros conseguimos, pues a veces a veces quieres buscar una partida y está en otra unidad y a veces nos bloqueamos con eso, ¿no? Pero eso va a depender también. Hay distintas unidades, no lógicamente en todas las partidas. En algunas partidas ya tiene una unidad exacta, pero en otras no, en otras tiene que cambiar. ¿Ya? Las demoliciones, ya, la demolición es ya eliminaria, pues no es destruir algún elemento que está en el terreno. Entonces, a comparación de una obstrucción, la obstrucción vas a quitar, ¿no? Pero la demolición ya vas a eliminar, estás prácticamente destruyendo. Generalmente esto ya es alguna construcción realizada. Cuando es obstrucciones son algunos elementos, por lo general son eh, algo natural, que seas un árbol, una roca, etcétera. Pero la demolición es una estructura, una construcción. Entonces, eso ya, por ejemplo, acá dice, ¿no? Incluye las obras de preparación, apuntalamientos, defensas, la demolición de todas las estructuras, incluso las que están debajo del terreno. Esto es bastante importante. Esto es bastante importante porque está considerando prácticamente eh, algunos elementos, quizás un cimiento, ¿no? Ya es una estructura que ha sido diseñada en el pasado, entonces eso también la demolición compete, incluye la destrucción de estos elementos, ¿ya? Pero como te digo, como la normativa tiene un orden, si has demolido, ¿qué tienes que hacer? Luego de la demolición, pues lógicamente viene la eliminación, tienes que botar todo lo que has demolido. Entonces, para eso viene la eliminación de demoliciones. Y como ya está demolido, ya está destruido todo el material que has eliminado o que has demolido, entonces ya no hay una manera de cuantificable quizás de hacerlo. A no ser que quizás la estructura que lo estás demoliendo lo analices, evalúes quizás o cuantifiques en este caso la partida que vas a demoler y bueno, así estarías quitando, pues no por metro cúbico, por metro cuadrado, no sé, dependiendo del proyecto, pero si lo más práctico es que si has eliminado el trabajo o si has eliminado o estás eliminando la demolición, entonces es por metro cúbico, pues, ¿no? Comprende la evacuación del material proveniente de la demolición una vez concluida esta. ¿Ya? Luego, ya una vez ya está listo la eliminación de demoliciones, ya hemos quitado todo lo que nos está interrumpiendo para el proyecto. Entonces, lo siguiente sería, pues ya, como ya está limpio, ya está prácticamente limpio el terreno y está vacío, entonces necesitamos ya ahora equiparlo. Entonces necesitamos acá la movilización del campamento, maquinarias y herramientas. Nosotros tenemos todos esos elementos, pero ahora necesitamos trasladarlos al lugar donde se va a construir. Esta partida consiste en el traslado del equipo, materiales, campamento y otros que sean necesarios al lugar que se desarrollará. ¿Ya? Entonces eh, como bien sabemos, esto incluye quizás el traslado con camiones, el traslado quizás, por ejemplo, algunos materiales, dependiendo la movilidad que tienes, el transporte. Entonces, todo eso sería un poco tedioso analizarlo a detalle. Y como es una obra, como es un trabajo preliminar, pues no habría mucha incidencia al proyecto. Entonces, para eso la unidad de medida sería global nada más. Generalmente, no digo todas, pero generalmente las obras provisionales, trabajos preliminares, para algunos recursos, su unidad de medida es siempre global. Luego vendrían los apuntalamientos de construcciones existentes. Nosotros bien sabemos que en algunos proyectos, nuestro proyecto está o ya está delimitado quizás por algunas viviendas, quizás ya está delimitado por algunas obras,
Entonces nosotros no podemos dañar quizás esas edificaciones o esos proyectos, esas obras que ya están hechas. Entonces, algo más práctico, quizás tu proyecto está en medio de dos casas, entre dos viviendas. Entonces tú no puedes dañar esas viviendas porque, bueno, pues es un problema, pues no tendría por qué pasar eso. Entonces, para eso nosotros hacemos uso de los apuntalamientos, que son unas estructuras que van a soportar las viviendas que ya están construidas, o algunos elementos, ¿no? Protegen algunos elementos. Entonces, en este caso, lo más común es que estos apuntalamientos de construcciones existentes, porque hay apuntalamientos pues, para los pilares, hay apuntalamientos, por ejemplo, en distintos proyectos. Entonces, mm, en este caso son apuntalamientos de construcción existentes. Estos van a soportar a las viviendas o van a proteger para que en el proceso constructivo que estamos haciendo en nuestro proyecto no malogre a los proyectos, a las viviendas que ya están hechas. Bueno, entonces su unidad de medida también es global, ¿no? Los trazos, niveles y replanteo. En este caso, algún momento, ya. En este caso, en trazo, nivel y replanteo, ya pues ya si es que ya está seguro, ya está seguro las viviendas, ya tenemos prácticamente limpio el terreno, ya está equipado con los materiales, etcétera. Entonces, ahora sí necesitamos ya empezar con algunas actividades previas, pero que ahora sí ya inciden bastante en el proyecto, ¿no? Por ejemplo, el trazo a nivel de replanteo es bastante conocido esta partida y su proceso de trazo y de replanteo pues también es bastante importante porque estás ubicando ya la posición donde, va a ir tus elementos. En este caso para el primer nivel, ¿no? El replanteo se da incluso en todo el proceso constructivo, en todo el proyecto. Te lo dice la norma, pero en caso de los trazos, por ejemplo, eso ya más que nada para iniciar la parte de la cimentación. Entonces, eso es bastante importante. El trazo nivel y replanteo se puede medir por metro cuadrado. Acá está. Pero acá indica algo importante, el replanteo durante el proceso, metro cuadrado y global. Y esto es interesante porque indica, vamos a leer esta parte de la forma de medición, para el replanteo durante el proceso, que es lo que estamos viendo acá, se medirá, se medirá el área total construida, incluyendo todos los pisos, o se calculará el valor global teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especializado dedicado al trazo y nivelación que bueno, en la práctica no hay o sea, no hay personal específico para trazo y nivelación durante todo el proyecto. A veces parcialmente están dedicados para el trazo y nivelación, pero luego tienen que hacer otras partidas, ¿no? Se ve poco que hay personal exclusivo para trazo y nivelación, pero sí también hay, lógicamente, pero poco. Eh, pero indica que, o sea, durante todo el proceso, o sea, tenemos que estar evaluando el replanteo, ¿no? Por eso indica el área total construida. Entonces es bastante interesante. Y estaríamos viendo lo que es la parte ahora de seguridad y salud, ¿no? Que nosotros bien sabemos que en todo el proyecto, y eso te lo exigen, la parte de seguridad y salud, porque te saldría más caro que no tuvieras un PSST, que es el plan de seguridad y salud en el trabajo, te saldría más caro que no tuvieras ese plan, te saldría más caro de manera técnica, de manera económica. Y lógicamente, pues va a tener daños. El plan de seguridad y salud que compete a la norma GESRO 50 se establece en todos los proyectos de edificación y no solamente de edificación, en todos los proyectos de obra civil, también en todos los proyectos quizás mineros, en todo ámbito de ingeniería, la seguridad siempre es importante. Entonces, para eso, en cuestión de ámbitos de ingeniería civil, en la norma G050 es lo que te da los criterios, los requisitos, las órdenes para que tú puedas imponer en la construcción. En este caso, eh, la seguridad y salud, acá podemos ver primero que se tiene que elaborar un plan. La elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Acá en este plan
nosotros vamos a especificar los recursos que se necesiten en todo el proceso constructivo, en todo el proyecto, y que debe intervenir pues, en la seguridad y salud en el trabajo. Acá indica, el personal destinado a desarrollar, o sea, debe considerarse en el plan de seguridad y salud en el trabajo. El personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar de manera efectiva sus labores. ¿Ya? Es como esto también sería demasiado tedioso, quizás analizar los recurso por recurso que necesita el plan de seguridad y salud en el trabajo del proyecto, la unidad de medida es global. ¿Ok? Seguridad y salud en el trabajo, pues es bastante amplio. La GES 50 te indica bastantes criterios. Quizás trabajos en instalaciones eléctricas, trabajos de altura, con lo que tiene que ver con los arnés, las líneas de vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso influye bastante la norma GES 50 en todo el proceso. También, por eso es que siempre hay capacitaciones en cuanto a la GES 50, seguridad y salud en el trabajo. Y es más, en el mismo trabajo, cuando estás realizando el proyecto, incluso hay charlas de inducción, ¿no? Que es, lógicamente las capacitaciones que se tienen que dar al personal para que pueda trabajar de manera segura y puede trabajar con todos los implementos de seguridad que te da, pues, ¿no? En el proyecto. Entonces, eso es importante el tema de seguridad y salud. Por ejemplo, acá, al de seguridad y salud se desglosa, al plan de seguridad y salud se desglosa también de este plan. Dentro del plan está, pues, los equipos de protección individual, que compete, pues, acá los cascos de seguridad, los gafas, pues, ¿no? Que se necesita, los escudos, guantes de acuerdo al tipo de actividad, los botines, pues sería en este caso con punta de acero, dieléctrico, dependiendo del tipo de actividad que se está haciendo en ese momento, los protectores, respiradores, arnés de cuerpo entero y líneas de enganche, ya, las líneas de vida, prendas de protección dieléctrica, chalecos, reflectivos, ropa especial de trabajo en caso se requiera, etcétera, ¿no? Todos estos implementos va a depender de la envergadura del proyecto, ¿no? Del tamaño del proyecto. Entonces, lógicamente, en la G050 te detalla todos estos implementos. Y a través de los años, incluso la G050 está haciéndose más estricto. Y lógicamente debería ser así, porque siempre hay accidentes en proyectos, en las obras, ¿no? Entonces se debería de ser bastante riguroso en esta parte. Ahora vemos lo que es la parte de los equipos de protección colectiva, porque son equipos de protección individual. Acá me he olvidado, su unidad de medida es por unidad, según al número de trabajadores. Ya, para eso ya, bueno, eso ya veríamos ya las planillas o cómo estás haciendo que quizás tu organización laboral, pues, ¿no? Equipo de protección colectiva. Acá ya estaría empleando las barandas rígidas de bordes de la losa cuando ya estás trabajando en pisos superiores, los acordonamientos para limitación de áreas de riesgo, tapas para aberturas de losas de piso, sistemas de línea de vida horizontales y verticales y puntos de anclaje, sistemas de mallas antiácida, sistemas de entibados, que es importante para las zanjas, sistemas de extracción de aire, sistemas de bloqueo, interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales si es que tu proyecto es bastante grande, alarmas audibles, luces estroboscópicas y maquinaria pesada y otros, ¿no? Estas luces, pues, son las luces de seguridad que reflejan bastante, pues, ¿no? Su unidad de medida es global. Y bueno, también tenemos las señalizaciones, que en este caso hay tipo de señalizaciones, pues, ¿no? Por ejemplo, acá estaremos viendo las cintas de señalización con los reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles también de seguridad. Entonces, todo esto influye. Ahora, las señales, pues no solamente son señales de advertencia, son señales pues de prohibición, señales informativas, de obligación, así como en las carreteras también hay señales informativas, preventivas. También pues acá en temas de edificación pues hay señales de advertencia, de prohibición, etcétera. Hay señales de lucha contra incendios, etcétera. La unidad en este caso son pues global también, pues, ¿no? Y acá vemos el tema de la capacitación ya para culminar. En todo proyecto siempre se debe establecer los temas de capacitación. Por ejemplo,
Acá indica, comprende las actividades de adiestramiento y sensibilización desarrolladas al personal de la obra. Entre ellas debe considerarse las charlas de inducción, que ya lo hemos indicado para el personal nuevo, las charlas de sensibilización, las charlas de instrucción y capacitación para la cuadrilla de emergencia, etcétera. Entonces, la G050 engloba todo esto, e incluso engloba si es que hay un accidente. Y es por eso que acá, antes de eso, en este caso la capacitación, pues también es global, ¿no? Nosotros sabemos que si es que hay algún accidente, pues también tenemos que tener una respuesta ante ese accidente. Por eso también está la partida que es recursos para respuestas ante emergencias de seguridad y salud en el trabajo. En este caso, pues comprende las acciones, las actividades que se tienen que hacer ante un evento negativo, ante un accidente, como lo indica en esta parte. Entonces, para eso también se tiene que su unidad es global. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de accidentes. No se sabe lo que puede pasar en obra. Entonces, para eso nosotros podemos tener botiquines, primeros auxilios, vehículos para transporte de heridos, por ejemplo, las ambulancias, equipos de extinción. No se sabe con exactitud quizás el recurso que tú vas a utilizar ante ese evento negativo. Entonces, por lo tanto, su unidad de medida es global, pues, ¿no? Y bueno, hasta esa parte estaría correspondiendo lo que es el tema de obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y la siguiente ya estaremos haciendo estructuras. Eh, la G050 es importante leer porque engloba bastante. Esto solamente es una cuantificación resumida. La G050 amplía muchísimas actividades más que se deben hacer en el transcurso de todo el proyecto, ¿no? Bien, eso sería todo. Muchas gracias.